¿Cómo va? Mi nombre es Leonel y hoy vamos a resolver el final de análisis matemático 1 que se tomó en el segundo llamado. Bien, vamos a empezar por el primer ejercicio en donde tenemos una serie. Nos pide que utilicemos la definición de convergencia y analicemos su comportamiento. Bueno, quizás a simple vista esta serie parezca algo, digamos, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque tenemos una integral y después tenemos también la expresión de sumatoria. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio primero es resolver la integral, ¿no? Recuerden que la integral de 1 sobre x es el logaritmo del módulo de x. Esto, entonces, aplicando barro, me queda logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Bien, si se fijan, o lo que ustedes me van a llegar a decir, che, Leo, y los módulos, está bien, lo correcto es que vaya el módulo, pero si ustedes tienen en cuenta, n es un valor entero positivo. Bien, entonces los valores que estén dentro del módulo siempre van a ser positivos, así que en este caso no hace falta que esté el módulo. Entonces, para estudiar la convergencia, lo que nosotros tendríamos que hacer, o sea, estudiar la convergencia como me lo piden ellos, tendría que hacer el límite de n tendiendo a más infinito de la expresión s sub n, que es la sumatoria de los n términos. Para entender un poquito esto, vamos a tomar esto como la expresión a sub n asociada a la serie. Entonces, si se fijan, la expresión a sub 1 sería toda esta expresión evaluada en 1, ¿no? Logaritmo de 1 más 1, 2, menos logaritmo de 1. Que para mí esto es igual a, bueno, logaritmo de 1 es 0, así que esto es logaritmo de 2. Si tomo el a sub 2, esto es igual a 2 más 1, logaritmo de 3, menos logaritmo de 2. A sub 3 termina siendo logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Y a sub 4 termina siendo logaritmo de 5 menos logaritmo de 4. Bien. Y bueno, ustedes ya saben que la expresión a sub n va a terminar siendo logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. Entonces, ahora hablemos un poco de la sumatoria de los n términos. Si yo, por ejemplo, hablo de s sub 1, sería solamente la suma del primer término, que es logaritmo de 2. Bien, si tomo s sub 2, sería la suma del segundo término más el primer término. O sea que tengo logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 más el primer término, que es logaritmo de 2. Y esto queda como logaritmo de 3. S sub 3 va a ser igual a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Entonces, esto que me da logaritmo de 4 logaritmo de 4 menos logaritmo de 3. Eso es el a sub 1. El a sub 2 es logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 y a sub 1 el logaritmo de 2. ¿No? Si se fijan, ¿qué pasa con todos estos términos? Fíjense, el logaritmo de 3 menos logaritmo de 3 me queda el logaritmo de 4. Y si se fijan, ya es bastante fácil decir, ¿no? Es las s sub 4 va a terminar siendo igual al logaritmo de 5. Entonces yo puedo deducir que el término s sub n siempre va a ser logaritmo de n más 1. Bien, entonces, ¿cómo voy a estudiar la convergencia de esta serie? Haciendo el límite de n tendiendo a más infinito de esa expresión s sub n que acabo de hallar. Entonces, ¿esto cómo queda? Límite de n tendiendo a más infinito de s sub n es igual al límite de n tendiendo a más infinito del logaritmo de n más 1, que bueno, esto me da de infinito. Entonces por eso puedo decir que la serie diverge. Bien, esta era la manera correcta de estudiar la convergencia. Quizás alguno haya pensado, bueno, tengo una diferencia de logaritmo, esto lo puedo expresar como logaritmo de n más 1 sobre n, y estudiar la convergencia usando algún criterio. Quizás en este caso el criterio que por ahí algunos pensaron fue el de comparación. No, el camino para estudiar la convergencia era este, bien, que es lo primero que ven cuando arrancan a ver serios. Bueno, estudiamos ese punto 1a.
Vamos con el punto 1b. Bien, vamos con este segundo punto. No voy a hacer la parte de gráfico, solamente me voy a enfocar en la parte de la derivada. Bien, dice 1b, encuentre todos los puntos de la gráfica de la función parametrizada con t que está entre menos 2pi y 3pi, para los cuales la derivada no existe y aquellos en donde la recta normal de la gráfica es vertical. Bien, entendamos una cosa, ¿no? Cuando tengo la derivada de una función parametrizada, la pendiente de la derivada es igual a la derivada de y dividido en la derivada de x. Bien, y acá tengamos en cuenta que t, ojo, está entre menos 2pi y 3pi. O sea, si a mí me preguntan, ¿no? Allá los valores para los cuales la derivada no existe, tendría que identificar para qué valores la derivada de t, de x en función de t, es igual a 0. Bien, porque en ese caso no existiría la derivada. Entonces lo que yo tendría que hacer es buscar para qué valores de t la derivada de x es igual a 0. Justamente esos valores son para los cuales no existe la derivada. Bien, la derivada de t va a ser igual a... La derivada de t es 1 y la derivada de seno de coseno. Entonces me queda 1 menos coseno de t igual a 0. Si despejo me queda coseno de t igual a 1. Entonces acá yo tengo que pensar un poquito. ¿Para qué valores el coseno es igual a 1? Bueno, el coseno de 0 es igual a 1, ¿no? Entonces parto de ese punto, t es igual a 0. ¿Pero es el único ángulo en donde el coseno es igual a 0? No, ¿es igual a 1? No. Tenemos 2pi, 4pi, menos 2pi, menos 4pi. O sea, sabemos que esto se repite cada 2kpi, siendo k un valor entero. ¿Bien? O sea, cuando digo valor entero puede ser 0, menos 1, menos 2, 1, 2 y así, ¿no? Entonces, los valores comprendidos entre menos 2pi y 3pi sería 0, 2pi y bueno, si tomo 4pi ya excedería. Si tomo menos 2pi no puede ser porque acá dice que t tiene que ser mayor y no mayor o igual. Bien, así que por ese lado, digamos, estaría respondiendo la pregunta de cuáles son esos valores para los cuales la derivada no existe. Bien, para estos valores de t, la derivada de esta función parametrizada no existe. Ahora fíjense que me dice aquellos, y también allá los valores de t de aquellos puntos en donde la recta normal a la gráfica es vertical. Tratemos de entender esto de una forma haciendo como un gráfico, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo trazo, digamos, estas dos rectas, en estas dos rectas la función eh, acá tiene extremos relativos, ¿no? Pero dejando de lado eso, si ustedes se fijan, las rectas tangentes tienen pendiente igual a 0. Bien. Lo que me están preguntando acá entonces, ¿para qué puntos la recta normal es vertical? Entonces lo que ellos me están preguntando es lo siguiente: ¿para qué puntos la recta normal es vertical? Lo que tendría que hacer yo acá es hallar justamente los puntos donde la recta tangente es igual a 0, donde la pendiente es igual a 0, ¿no? Y esos puntos también a su vez son los puntos donde la recta normal es vertical. Bien, entonces lo que tengo que hacer en esta, digamos, consigna, lo que me pregunta al final, donde la recta normal es vertical, es ver para qué valores la pendiente se anula. O sea, el numerador y derivada de t es igual a 0. Bien, y derivada de t es igual a menos, bueno, sería menos seno de t igual a 0. Entonces acá esto queda como seno de t igual a 0 y nosotros sabemos que el seno de t es igual a 0 cuando t bueno, es igual a 0. Bueno, o sea, se anula 0 en pi, 2pi, 3pi, 4pi,
menos pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Ah, bueno, habría que tener cuidado con algunas cosas, ¿no? T igual a 0, esto me da k pi, con k siendo un valor que pertenece a los enteros. Entonces, puedo empezar con 0, con pi, con 2 pi, con 3 pi. Y del lado de los negativos puedo ir con menos pi, menos 2 pi. Pero este no puede ir porque t tiene que ser mayor a 2 pi. Y fíjense otra cosa, t igual a 0 no puede ser solución, ni tampoco 2 pi, y 3 pi tampoco. ¿Por qué? Porque en esos puntos acuérdense que el denominador se anula, justamente donde la derivada no existe. Así que con los valores que yo me quedo son estos dos. T igual a pi y t igual a menos pi. Bien, esos serían los valores. Nada, acá terminamos el segundo punto, el 1b. Vamos con el tercer punto. A ver, ¿qué dice el tercer punto? El tercer punto dice, sea x en función del tiempo, t es lo dice el enunciado, ¿no? X en función de t, el tamaño de la población al tiempo t. Sabemos que la velocidad a la cual crece una población es proporcional al tamaño de la población en el instante t. T está medido en horas. Se forma un cultivo con cierto número x sub 0 de bacterias y se observa que a las 2 horas la cantidad se cuadriplicó. ¿Cuánto tardará aproximadamente en llegar a 6 veces la población inicial? Bueno, en realidad esto es una ecuación diferencial, hay que tratar de entender el enunciado y de ahí deducir qué información me da. Bien, a ver, la población, digamos que la función acá es la población en función del tiempo. Bien, x en función de t, la población, ¿no? El tiempo que la variable está representado por, o sea, representa las horas, ¿no? Nos dicen lo siguiente, la velocidad es proporcional, o sea, es k por, dice, es proporcional al tamaño de la población en función del tiempo, o sea, es k por x en función de t. Y recuerden que la velocidad para nosotros es la variación es la variación del tamaño en función del tiempo. O sea, esto vendría a ser diferencial de x en función de t dividido diferencial de t igual a k por x en función de t. Bien, tenemos la ecuación diferencial acá, si es que no se dieron cuenta. Y también tenemos algunos valores. Si se fijan, dice, se forma un cultivo con cierto número x sub 0 de bacterias. O sea que en el instante 0, la cantidad inicial es x sub 0. Y dice que pasado 2 horas, la cantidad se cuadriplica, o sea que es 4 veces x sub 0. Bien, entonces dice, ¿cuánto tardará aproximadamente en llegar a 6 veces la población inicial? Para poder responder esa pregunta, yo necesito hallar la función. Necesito resolver esta ecuación diferencial. Bien, entonces, acá voy despejando, ¿no? Acá dejo k por diferencial de t. Y acá dejo 1 sobre x en función del tiempo por diferencial en función de x sub t. Fíjense que lo que tengo acá es una ecuación diferencial y voy resolviendo esto. A ver, esto me da el logaritmo de x en función del tiempo y acá me queda k por t más la constante de integración. Entonces voy a aprovechar para, o sea, acá tengo dos variables allá, la constante de integración y ese valor de k. Recuerdan que el valor de k venía porque me decían que la velocidad era proporcional a la población en función del tiempo. Bien, entonces empezamos por lo más fácil, que es evaluando esto en t igual a 0. Bien, esto me queda k por 0 más c. Yo sé que la imagen, cuando t es igual a 0, es igual a x sub 0. Entonces me queda el logaritmo de x sub 0 igual a c. La constante de integración es c. Entonces c es igual al logaritmo de x sub 0. Entonces esto va quedando así. Logaritmo de x en función del tiempo es igual a k por t
más logaritmo de x sub 0. Ahora lo que tendríamos que hacer es hallar el valor de k. Entonces aprovecho que sé que cuando el tiempo es igual a 2, cuando pasan 2 horas, la población inicial se cuadriplica, ¿no? O sea, pasa a ser 4 veces lo que tenía antes. Entonces aprovecho eso que conozco y evalúo. Bien, acá me queda k por 2 más logaritmo de x sub 0. Acá esto me queda como logaritmo de 4 veces x sub 0 igual a 2k más logaritmo de x sub 0. A ver, paso esto hacia el otro lado. Esto queda como logaritmo de 4x sub 0 menos logaritmo de x sub 0 igual a 2k. Fíjense que por propiedad de logaritmos, esto pasa a ser igual, o sea, la diferencia de logaritmos de misma base pasa a ser igual al logaritmo de la división, un logaritmo de la misma base, solamente que ahora sus argumentos se dividen, ¿no? Entonces me queda 4x sub 0 dividido x sub 0. Y esto queda como logaritmo de 4 igual a 2k. Paso el 2 como un medio por logaritmo de 4 igual a k. Por propiedad, esto pasa como exponente y me queda 4 a la 1 medio. Esto pasa a ser igual a k y k es igual a logaritmo de 2. O sea que la función particular, por así decirlo, es logaritmo de x en función del tiempo, donde k es logaritmo de 2 por t más logaritmo de x sub 0. Bien, yo quisiera despejar x en función del tiempo. Acá lo que podría hacer es lo siguiente: tengo logaritmo de 2 por t. Aplicando la propiedad de logaritmos, el t pasaría como exponente. Así que esto queda como logaritmo de 2 a la t más logaritmo de x sub 0. Bien, aprovecho propiedad de logaritmos. Esto lo puedo multiplicar. Esto queda como x sub 0 por 2 a la t. Y esto como logaritmo de x en función del tiempo. Igualo directamente los argumentos, así que x en función del tiempo es igual a x sub 0 por 2 a la t. Bien, entonces ya tengo la función. Acabo de hallar la función. Y puedo responder, ¿no? O sea, podría responder la pregunta que me hacen. Dice, ¿cuánto tardará aproximadamente llegar a 6 veces la población inicial? O sea, quiero saber para qué valor de t la población inicial es igual a 6 veces x sub 0. Entonces, igualo, fíjense que x sub 0 se termina anulando. Y esto me queda como 6 igual a 2 a la t. Aplicando logaritmo en base 2 en ambos lados, esto queda como t igual a logaritmo en base 2 de 6, que sería en horas, ¿no? Y listo, esta era la respuesta. Bien, este ejercicio sí lo resolví por las dudas porque realmente no estaba muy seguro del resultado, pero este es el resultado correcto. Bien, ahí termina el ejercicio. Simplemente era resolver la ecuación diferencial, tener en cuenta esta información que a mí me dan. Y bueno, después simplemente alguna vez que hallo la función, igualar a 6x sub 0. Bien. Bueno, pasamos al siguiente punto, que no me acuerdo qué es lo que pide. A ver. Bien, dice, determine si es posible asignar un número real al área de la región plana limitada por las gráficas de y igual a x cuadrado menos 1 y x cuadrado más 1 y su asíntota. Bien, a mí me gusta ponerle nombre a las funciones, así que esto lo voy a llamar f de x. Es igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Bien, el dominio de esta función son todos los reales. Bien,
son todos los reales y aparte los ceros de esta función son menos 1 y 1. Bien. Con respecto a la asíntota, a ver, asíntotas verticales no va a llegar, no tiene, porque no tendría un punto en donde evaluar, a ver si tiene un salto infinito. Porque ya me puedo asegurar que tiene asíntota horizontal, porque si se fijan, al hacer el límite de x teniendo infinito, tengo una división de polinomios del mismo grado y eso va a me dar como límite una constante, ¿no? Que es la división de los coeficientes principales. O a lo mucho, si el polinomio del numerador hubiese sido de un grado mayor que el del denominador, quizás ahí hubiese ido por el lado de la asíntota oblicua. Bien, pero en este caso, esto tiene asíntota horizontal. Como me doy cuenta, hago el límite de x tendiendo a infinito. En realidad acá alcanza con hacer infinito, porque tanto para izquierda como para por derecha voy a tener el mismo resultado. Entonces, en este caso, como ya les dije, si tengo el límite de x tendiendo a infinito de una división de dos polinomios del mismo grado, el límite termina siendo la división de los coeficientes principales. 1 sobre 1 es 1. Entonces acá digo, existe asíntota horizontal igual a 1. Bien, entonces, lo que me piden a mí ahora es plantear el área, ¿no? Bien, vamos a hacer un dibujo aproximado, ¿no? De esta función. Bien, entonces, primero vamos a ubicar los ceros, menos 1 y 1. Por acá va el menos 1, por acá el 1. Y la función en 0 me da menos 1. Después, sé que para más infinito como menos infinito, esto tiende a 1. La función vendría a estar dada como algo así. Qué sé yo, algo aproximado estoy haciendo, ¿no? Y la recta asíntota horizontal la voy a hacer de color rojo. Bien, entonces, a ver, para que se entienda, yo tengo que calcular el área encerrada entre la asíntota horizontal igual a 1 y la función f de x. O sea, es esto que yo voy a colorear. Ya sé que no es, no es el mejor de mi dibujo, pero es lo que hay. Bien, entonces, si se fijan, yo tendría que calcular o sea, el área. En sí, el área no está acotada, ¿no? Esto va a ir de menos infinito hacia más infinito. Pero si se fijan, uy, esta mitad que tengo acá es igual a esta otra. Entonces yo podría hacer dos veces la integral que va de 0 hacia más infinito. ¿Me entienden? Eh, porque esta área es igual a la otra. No sé si lo llegan a ver bien. Igualmente, si hacen el área que va de menos infinito hacia más infinito, está perfecto, no hay problema. Pero está bueno si hacen el gráfico y les cae la ficha. Entonces el área va a ser dos veces la integral que va de 0 hacia más infinito de la función techo, que es 1, menos la función piso, que es f de x, que es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1, todo esto por diferencial de x. Si ustedes se fijan, esto no es una integral definida, es una integral impropia. Entonces esto lo escribo así, dos veces el límite de t tendiendo hacia más infinito de la integral que va de 0 a t. Y acá lo que puedo ir haciendo es sumar este entero con esa fracción. Denominador común va a ser igual a x cuadrado más 1. Y acá obviamente que me queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado más 1. Y se dan cuenta, este menos cambia el signo del numerador, no de esa fracción. Entonces, esto pasa a quedar como dos veces límite de t tendiendo a más infinito, de 0 a t, de dos veces x cuadrado más 1 por diferencial de x. Acá, bueno, si son pillos, este 2 lo pueden sacar afuera, les queda un 1 y esa integral ya saben que es igual al arcotangente de x.
Este 2 con este 2 me queda 4 y acá me queda límite de t tendiendo a infinito de arco tangente de x evaluado en 0 y en t. Acá, bueno, sigo haciendo esto, que el límite de t tendiendo a más infinito de arco tangente de t menos arco tangente de 0. Bien, arco tangente de 0 es igual a 0. Bien, arco tangente de 0 es igual a 0 y arco tangente de t con t tendiendo hacia infinito, esto es igual a pi sobre 2. Entonces 4 por pi sobre 2, eso me termina dando 2pi. Bien, capaz me haya equivocado en el resultado, pero más allá de eso lo importante es saber plantear la integral. Bien, bueno, acá digamos terminaríamos este punto. El punto 3. Recuerden, decía, al determinar si es posible asignar un número real al área de la región plana limitada por las gráficas de la función y igual a x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1 y su asíntota. La asíntota es igual a 1, tanto por izquierda como por derecha, y la función f de x, o sea, ahí la grafiqué, ¿no? Que sería lo que está en violeta. Acá hice todos los pasos y llegué a este resultado. Nada, con eso terminamos este ejercicio. Vamos al siguiente. Bien, el siguiente ejercicio creo que es uno de los más... A ver, la realidad es que esto, mirándolo así, parece muy random. O sea, parece que es un ejercicio que se inventaron ese día y que no hay manera de resolverlo. La verdad que yo también pensé lo mismo cuando lo miré, pero no era tan difícil. No es tan difícil como parece. A ver, vamos a verlo. Dice, dado f de x igual a la... Es una serie de potencias, ¿no? Donde la expresión asociada es x a la n sobre n factorial. Obtenga su intervalo de convergencia absoluta y pruebe que f de x es igual a f' de x. Luego hf de x. Bien. Vamos primero por el tema del intervalo de convergencia. Me voy a copiar la función. Acá lo voy a escribir. Esto es f de x igual a x a la n dividido n factorial. Entonces, fíjense que como tengo un factorial, para hallar el intervalo de convergencia no me conviene. Tengo que usar el criterio de D'Alembert. Bien. O sea, esta expresión que yo tengo acá es el a sub n. O sea, a sub n es igual a x a la n sobre n factorial. Entonces, a sub n más 1 termina siendo x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Que n más 1 factorial, bueno, este es x a la n por x, y n más 1 factorial termina siendo n más 1 por n factorial. Bien, entonces ahora aplicando el criterio de D'Alembert, hago el límite de n tendiendo hacia más infinito de a sub n más 1, bien, siendo esto x a la n por x dividido n más 1 por n factorial, dividido por el a sub n, x a la n sobre n factorial. Entonces, vamos acomodando un poquito esto, perdón, se me fue al carajo la pantalla. Si acomodamos un poquito esto queda como x a la n por x. Esto queda como multiplicado por n factorial y esto dividido n más 1 por n factorial por x a la n. Todo esto debe ser menor a 1. Bien. Entonces, simplifico esto. X a la n con x a la n, n factorial con n factorial. Y si se fijan, si hago un límite de n tendiendo a infinito, esto va a tender a infinito. O sea, me queda x sobre algo que tiende a infinito. O sea que esto siempre va a tender a 0. O sea, independientemente de qué valor se le asigne a x, esta expresión siempre va a tender a 0. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto?
¿Cuál es la respuesta? Si para todo valor x se va a cumplir que eso es menor a cero, decimos que el intervalo de convergencia son todos los reales. O sea, son todos los valores que van de menos infinito hacia más infinito. ¿Bien? Nada, había que estar muy atentos con este detalle. Bien, ahora dice, ya tengo el intervalo de convergencia. Pruebe que f de x es igual a f' de x. Bueno, con respecto a eso, quizás, a ver, yo pienso esto, ¿no? No sé si hay que hacer una demostración o qué, pero... a ver, tengo primero esta expresión, ¿no? Es x a la n dividido n factorial. Bien. Y la derivada de esta expresión, o sea, es simplemente derivar. Derivo x, ¿no? Obviamente, como cualquier derivada. ¿Qué pasa con la derivada? Baja la n, y esto queda como x a la n menos 1 sobre n factorial. Bien. Acá tengo la función f, su serie de Maclaurin, y también tengo la derivada de f con su respectiva serie de Maclaurin. Entonces, estaría bueno como ir tomando algunos términos, ¿no? De ambas series y ver que son iguales. Voy a empezar tomando algunos términos de la función f de x. Bien, voy a tomar algunos términos de esa serie. Arranca en 0, así que x a la 0 es 1 sobre factorial de 0 es 1. O sea, el primer término es 1. Esto en n igual a 1, ¿no? Esto en n igual a 0. En n igual a 1, esto queda como x sobre 1 factorial, que es x. En n igual a 2, esto me queda x al cuadrado sobre 2 factorial. En n igual a 3, esto queda como x al cubo sobre 3 factorial. Y así. Bien. Y ahora, si se fijan, empezamos tomando los términos de f derivada. En n igual a 0, fíjense que ya tengo un 0 acá. El primer término se anula. Che, ustedes me dirán, che, entonces no se parecen estas dos series. No tienen nada en común. Pero, ojo, yo seguiría tomando un par. En n igual a 1, esto queda como 1 por x a la 1 menos 1 dividido 1 factorial. Ahora vamos a ver cómo queda. Después, en n igual a 2, esto queda como 2 por x a la 2 menos 1 sobre 2 factorial. En n igual a 3, esto queda como 3 por x a la 3 menos 1 sobre 3 factorial. Y en 4 esto da 4 por x a la 4 menos 1 sobre 4 factorial. Entonces, si sigo acumulando los términos de la función derivada, esto me queda como 1. Esto 2 factorial con 2 con 2 factorial me queda x. Después 3 con 3 factorial. Ojo que 3 factorial es como 3 por 2 factorial. Así que este 3 con este 3, chau. Y acá x a la 3 menos 1 queda como x cuadrado sobre 2 factorial. Y después acá lo mismo, ¿no? 4 es igual a 4 por 3 factorial. 4 con 4, chau. Y acá me queda x al cubo sobre 3 factorial. Entonces se dan cuenta que voy teniendo los mismos términos. Bien, se dan cuenta que la f de x es igual a f' de x. Por lo menos los términos de las series. Más allá de que quizás en la derivada mi primer término sea 0. Pero dejando de lado eso, los términos que me queden siempre van a ser iguales. Bien, por eso f de x es igual a f' de x. Bien, después hay una parte que dice luego hf. Yo creo que esa es la parte donde, digamos, uno dice, ¿qué hago acá? Bueno, si ustedes retoman algún libro de análisis matemático 1 en el tema de series y buscan a qué función corresponde esta serie de Maclaurin, van a encontrar que la serie es e a la x, el número de Euler elevado a la x. Claro, pero decís, che, está bien, vos me decís que lo agarrás de un libro, pero ¿cómo es que yo me voy a dar cuenta en el examen? ¿Cómo hallo f de x? Bueno, ustedes tienen esta relación. F de x es igual a f' de x. Bueno, acá viene la revelación porque yo estuve pensando este ejercicio, lo estuve pensando yo decía, che, ¿de dónde hallo f de x? Yo sé que me tiene que dar L a la x, pero ¿cómo lo hallo? Y después dije, che, tengo esta relación. Tengo que f de x es igual a f' de x. Y digo, che, esto es una ecuación diferencial, ya está. Entonces, lo que hice acá, bueno, si quieren lo expresamos así. Y bueno, dije, esto es diferencial de f.
Y acá me queda f de x, y acá diferencial de x. Despejo, esto queda como diferencial de f, y acá me queda 1 sobre f de x igual a diferencial de x. Resuelvo, y esto me da logaritmo de f de x igual a x más constante de integración. Pero fíjense que en el primer término, o por lo menos en la función, sin derivar, yo sé que la función en 0 es igual a 1. Es el primer término, ¿no? De la serie de Maclaurin asociada a f de x. Entonces puedo tomar eso y decir f en 0 es igual a 1. Esto queda como c es igual a 0. Bien, entonces la solución particular es logaritmo de f de x igual a x, aplicando propiedades. Fíjense que me queda que f de x es igual a la x. ¿Bien? ¿Se entiende? Y es justamente lo que yo decía. La serie de Maclaurin de e a la x es esta que a mí me dan acá. X a la n sobre n factorial. Por eso, justamente también se cumple que su derivada es igual a la función sin derivar. ¿Bien? Tiene sentido que me haya dado de la x. Este ejercicio en particular estaba un poquito rebuscado, sobre todo el final. Pero si ustedes salvaban, era una ecuación diferencial. Bien, vamos con el último punto. Que el último punto, la verdad que, a ver, me dio un poco de paja resolverlo. Porque es un tema del primer parcial. Pero bueno, lo vamos a ver. La verdad que no estoy muy seguro de esto. Porque lo hice anoche en la tipo 11 de la noche. Estaba cansado y no le puse lo mejor de mi parte. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, en este otro ejercicio tenemos dos funciones, ¿no? Por un lado tengo la función lineal f de x, f cuyo dominio es a y codominio son los reales. Fíjense que f de x es igual a x al cubo más x más a dividido x cuadrado más bx más c. Bien. Y por el otro lado tengo la función g, cuyo dominio son los reales, menos el 1, y codominio son los reales, donde g de x es igual a x cuadrado más x menos 2 dividido x más 1. Entonces, dice, halle a, b y c, sabiendo que f de x y g de x tienen las mismas asíntotas, obtengan las ecuaciones de dichas asíntotas. Yo creo que lo mejor que podemos hacer acá es empezar resolviendo, o mejor dicho, hallando las asíntotas de la función g de x. Después, en base a eso, ya podré trabajar con la función f. Bien, entonces, primero vamos a empezar viendo si g de x tiene asíntota vertical. Entonces, vamos a hacer el límite de x tendiendo a menos 1 de x cuadrado más x menos 2 dividido x más 1. Entonces, si se fijan, el límite el límite tiende a 0, y en el caso del numerador, esto tiende a menos 2. No me importa si da más o menos infinito, pero yo me quedo con la idea de que esto es infinito. Entonces puedo decir que existe asíntota vertical en x igual a 1. Bien, entonces, dato, ¿no? Este es un dato. Respecto al resto, bueno, esto yo ya les comenté, ¿no? En g de x va a tener una asíntota vertical. Perdón, no va a tener asíntota vertical. Bueno, seguimos con la asíntota oblicua. Horizontal no tiene porque, como les digo, si hacen el límite de x teniendo infinito, el numerador es del mayor grado que el denominador. Entonces, eso tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, vamos directamente a trabajar con la asíntota oblicua, que es lo que tiene. Recuerden que para la asíntota oblicua, o sea, la asíntota oblicua es una recta con pendiente. ¿Bien? Donde B, M es la pendiente y B la ordenada del origen. La pendiente la obtenemos haciendo el límite
de x teniendo infinito de la función dividido de x. Bien. Entonces, esto como queda, queda como el límite de x tendiendo a infinito de x cuadrado más x menos 2 dividido x más 1 sobre x. Si reescribo todo esto, esto me da el límite de x teniendo a infinito de x cuadrado más x menos 2 dividido x cuadrado más x. Y este límite, cosa si se fijan, es una división de polinomios del mismo grado, o sea que esto tiende a 1. Bien, o sea que la pendiente es igual a 1. Ahora vamos con el ordenado del origen. ¿Cómo calculo la ordenada? Es b, que no es esta misma b que tengo que hallar, ¿no? Es el b del ordenado. Es el límite de x tendiendo a infinito de g de x menos la pendiente por x. O sea que esto queda como límite de x tendiendo a infinito de x cuadrado más x menos 2 dividido x más 1 menos x. Entonces, acá si voy resolviendo esto, me va quedando x cuadrado más x menos 2 menos x cuadrado menos x. Si se fijan acá, esto con esto, chao, esto con esto, chao. Y el límite de x teniendo a más infinito, o infinito, mejor dicho, es igual a 0. O sea que la asíntota oblicua termina siendo x. Bien, tanto por izquierda como por derecha. Bueno, ya sabido esto, podemos trabajar con la función f de x. Yo necesito que esta función tenga una asíntota en x igual a menos 1. Bien, por lo cual tendría que buscar que menos 1 no pertenezca al dominio de la función f de x. O sea, ¿qué es lo que yo pretendo? Que en el dominio de f no esté incluido menos 1. Entonces, debería suceder lo siguiente. En el denominador, en x cuadrado más b por x más c, al evaluar en menos 1, esto se debe anular. Bien, como pasa en g de x. Entonces, yo evalúo menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c, y esto me debería dar 0. Entonces, esto me da 1 menos b más c igual a 0. De acá podría despejar y decir que c es igual a b menos 1. Qué sé yo, podría plantearse como una ecuación. Después, otra de las cosas que yo pretendo es que si g tiene asíntota oblicua, f también debería tener una asíntota oblicua. De hecho, si ustedes se fijan, la función f es la división de dos polinomios, donde el polinomio del numerador es un grado mayor que el del denominador. O sea que si divido por x, los dos polinomios, tanto numerador como denominador, pasan a tener el mismo grado. Entonces, el límite de x tiene infinito me daría un valor finito, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el mismo planteo de la asíntota oblicua para la función f. Bien. Asíntota oblicua. Entonces, tiene que cumplirse esto. Límite de x tendiendo a infinito. Yo sé que la pendiente encima, ¿a qué valor tiene que ser igual? La pendiente de la asíntota oblicua de f de x tiene que ser igual a 1. Igual a 1, y acá voy planteando el límite. Me queda el límite de x tendiendo a infinito. O sea, tomo esta expresión y en el denominador lo multiplico por x, ¿no? Esto quedaría como x al cubo más x más a dividido x al cubo
más b por x cuadrado más c por x. Bueno, en este caso se cumple, ¿no? En ambos lados me da 1. Así que por ahora no despejé algún valor de b o c. Bien, o sea, así como está la función f de x, la pendiente de la recta de la asíntota oblicuo me termina dando 1. Quizás tenga aquí por otro lado, planteando la asíntota, perdón, planteando la ordenada al origen. La ordenada al origen me dio 0, ¿no? Es lo que me había dado cuando hice el límite de x teniendo infinito de f de x menos la pendiente por x. Esto me da un límite de x teniendo infinito de la función f de x, que es esta expresión, menos la pendiente que me dio 1 por x. A ver, seguimos por acá. Esto me da x al cubo más x más a menos x cuadrado menos b por x cuadrado menos c por x dividido x cuadrado más b por x más c. Entonces x al cubo con... Ah, acá iba al cubo, perdón. Con menos x al cubo, chau. Fíjense qué pasa en el numerador. A ver, vamos a ver. Límite de x tendiendo a más infinito de menos b por x cuadrado. Después saco factor común x y acá me queda 1 menos c por x más a. Y acá me queda x cuadrado más b por x más c. Fíjense lo siguiente, yo quiero que el límite de x tendiendo a infinito me dé 0. Pero si ustedes se fijan, el límite de x tendiendo a infinito de la división de estos dos polinomios me va a dar menos b. Bien, porque tienen el mismo grado. Para que este límite me dé 0, el polinomio del numerador debería ser menor al del denominador. La única forma que tenemos de lograr eso es tomando b, el valor de b, y diciendo que b es igual a 0. Si yo digo eso, entonces lo que pasaría a tener es 1 menos c por x más a. Bien, para que esto se cumpla, b tiene que ser igual a 0. Y fíjense que ya sabiendo que b es igual a 0, yo puedo despejar el valor de c. De acá esto yo lo copio, le doy un valor a c, que sería justamente el de 0 menos 1 menos 1. Bien, entonces dado b igual a 0 y c igual a menos 1, se cumple que la función f de x tiene las mismas asíntotas que la función g de x. Claro que ahora ustedes me dirán, che, y Leo, ¿qué pasa con la constante a? Bueno, no se preocupen por eso, porque la función, ¿cómo se dice? Em, la función, independientemente de cuál sea el valor de a, siempre va a arrojar esas dos asíntotas, la asíntota oblicua y la asíntota vertical. Entonces podríamos decir que a pertenece a los reales. Bien, y con eso termina el ejercicio. Bueno, este último ejercicio no me gustó mucho porque había que hacer en asíntota, que la verdad que me aburre bastante, pero bueno, no era rebuscado el ejercicio en sí. Nada, esto fue el final. Creo que los puntos que por ahí fueron, por así decirlo, los más difíciles fueron el ejercicio 4 y otro de que comentaron, el ejercicio 2. El 4 y 2 creo que lo fueron los más rebuscados y quizás también un poquito el primero. El primero era aplicar esto que no era difícil, pero uno no lo tiene presente, ¿no? Cuando resuelve un final, creo que está bastante apurado y no se termina de acordar esas cosas. Bueno, nada más. Ahora voy a subir el final a mi canal de YouTube, así que cualquier duda me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje, pueden comentar el video o me pueden escribir
pueden escribir a mi celular, que no sé si lo voy a llegar a copiar acá en la descripción de este video, pero sí seguramente está adjuntado en la descripción de los otros videos. Así que nada, no les robo más tiempo y me despido acá. Y mucha suerte para los que rinden el miércoles. Saludos.